Bueno, está con nosotros Gustavo Castro, lo llamamos más temprano hoy porque estábamos ansiosos, ¿eh? El análisis político se cae de maduro de todo lo que ha sido este finde y lo que se especula con lo que vendrá. No sé si venías por ahí, Gustavo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué haces, Turco? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo va eso? Bien, 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 bien. A ver, fíjense a los muchachos a ver si me pueden resolver el eco. El eco, ahí El eco de estamos. los Andes. El eco de mi voz, dice el tango. A ver, Sí, vamos. sí, sí, Ahí está. ahí me parece que estamos, ahí estamos, Ujú. perfecto. Bien. Sí, la cosa viene por ese lado, Turco, es medio que inevitable hablar de lo ocurrido el domingo, del impactante y conmocionante triunfo del peronismo sobre la Libertad Avanza por el tamaño del triunfo, ¿no? Ujú. Y por el tamaño del triunfo del peronismo y por el tamaño del triunfo de la derrota de la Libertad Avanza, que puede que puede sonar como obvio que una cosa viene de la mano de la otra, pero tiene resultados, tiene efectos diferentes según el lado que se mire. En el sentido, digo esto pensando más allá de lo que ocurre dentro de la provincia de Buenos Aires, en la que uno más o menos mira las cosas desde lejos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, la atracción de las estructuras de los intendentes, Ujú. eh, que no va a existir, por ejemplo, en octubre. ¿Cuánto es eso? Y yo no lo tengo en claro, me refiero a los intendentes del peronismo. Sí, sí, Me parece que hay el mucho de de abajo hacia fantasía arriba, también. digamos. Claro, me parece que hay mucho de fantasía en el sentido de que con eso solo no ganás una elección, y menos que menos una elección de 14 puntos de diferencia. Es decir, porque si fuera así, el peronismo no hubiese perdido nunca las elecciones Claro, en la provincia de claro. Buenos Aires. Las ha perdido un montón de veces. De hecho, viene perdiendo sistemáticamente elecciones de medio término desde hace bastante, pero también perdió elecciones a gobernador. Sí. Perdió Chiche Dualde en el 97 con Graciela Fernández Y en Mejide. donde también los ¿No? intendentes se disputaban mucho para sí Claro, mismos, claro, ¿no? claro. Claro, por supuesto, porque al haber estado siempre las elecciones eh, pegadas, digamos, tanto para legisladores nacionales como para legisladores provinciales, como para concejales, los intendentes también se juegan Ujú. la suya, sus intereses primarios. Y sin embargo, así ocurrió. María Eugenia Vidal ganó en el año 2015, y así podríamos seguir dando ejemplos de a montones. Eh, con ese criterio Milei no sería presidente, Ujú. es decir, me parece que hay toda una fantasía respecto del peso electoral que tiene la maquinaria de los intendentes del peronismo bonaerense, no porque no exista, no porque no sea poderosa, sino porque no alcanza de ningún modo a explicar tamaña diferencia como la que Claro. se vivió el domingo. En cualquiera de los casos, yo trataría de ver, por ejemplo, cómo afecta la elección en la provincia de Buenos Aires fuera de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los santafesinos, en términos políticos? Y a mí me da la sensación de que para los peronismos en general, Ujú. eh, y en particular, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, la lista, no sé si es lista de unidad, pero sí lista única del peronismo con Karen Tet a la cabeza, significa un envión anímico considerable. ¿Por qué? Porque si el domingo pasado, anteayer, en la provincia de Buenos Aires, el peronismo sacaba una diferencia marginal. Recordarás vos que estuvimos hablando la semana pasada Ujú.
que el borde eran los 5 puntos. Uh-huh. Si el peronismo ganaba por menos de 5 puntos, ni que hablar si ganaba La Libertad Avanza, para el resto de los peronismos de todo el país, hubiese sido una señal inequívoca de que se enfrentaban a una derrota relativamente gruesa en octubre, por una cuestión muy sencilla. 100 provincias de Buenos Aires, y en particular el conurbano bonaerense, que ha sido históricamente el bastión del peronismo y en los últimos años el bastión del peronismo con cara kirchnerista, más allá de que esa expresión sea la de la propia Cristina o ahora el ascendente Axel Kicillof. ¿Qué es lo que quedaría para el resto de los territorios, de las jurisdicciones, de las provincias? Por ejemplo, la provincia de Santa Fe, en donde el voto antiperonista, antikirchnerista es mayoritario. Uh-huh. Al ganar el peronismo por casi 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, el planteo es, hay un clima social que no se terminaba de identificar o de cuantificar o de precisar, que indica que el vínculo que llevó a Javier Milei a la presidencia y que supuestamente se mantenía abollado, un tanto raspado, pero que estaba ahí, en realidad está más deteriorado de lo que todos pensábamos. Uh-huh. Y en consecuencia, las ofertas electorales claramente opositoras que estaban ahí medio agazapadas o sin tanto ímpetu aún, es decir, sin tanta expectativa de triunfo, de repente dicen, se puede ganar. Se puede ganar. Si en la provincia de Buenos Aires hubo una diferencia de casi 15 puntos en una elección absolutamente nacionalizada por obra y gracia del propio gobierno, que propuso como eje de campaña kirchnerismo nunca más, que no dijo, qué mala la gestión de Kicillof en seguridad, o qué pésima performance en materia educativa. No. El planteo fue kirchnerismo nunca más, le vamos a meter el último clavo en el ataúd del kirchnerismo y toda esa serie de barbaridades que ya nos hemos acostumbrado a escuchar. Y esa propuesta, que es la del gobierno nacional, fue derrotada por casi 14 puntos. Muestra, en consecuencia, un deterioro en el vínculo social con el gobierno, que por supuesto no es lo mismo lo que ocurre en provincia de Buenos Aires que lo que ocurre en Santa Fe, que lo que ocurre en Salta o lo que ocurre en Tierra del Fuego. Pero hay un indicio ahí de que las ofertas electorales más claramente opositoras, como la que encarna en la provincia de Santa Fe la lista que lleva como primera candidata a Karen Tevi, segundo al Chivo Rossi, me parece que tiene un envión en el sentido de que, más aún en esta provincia, en donde es bastante probable que haya escenario de tercios, un triunfo ya no suena lo disparatado que sonaba hace 2 meses, sino que es algo perfectamente posible. Uh-huh. ¿Estás ahí, Gustavo? Sí. Me parece que eso es lo más importante que arroja como conclusión. Sí. Para nosotros, digamos, por fuera de la provincia de Buenos Aires, lo que efectivamente ocurrió el domingo. ¿Y qué lectura haces de un mensaje que quedó flotando, que es hacia adentro del peronismo, que es si se quiere, la recomposición de los altos mandos? Porque el triunfo de Axel Kicillof, aun cuando su discurso no es revanchista, no es vengativo, es muy mesurado, también es cierto que lo pone en otro lugar, en esa, no sé si llamarle disputa, pero sí en esa cuestión de mirar diferentes un montón de cosas que lo ha ido alejando, no solo de la cámpora, sino también que a veces uno dice la cámpora para no decir la propia Cristina, ¿no? Sí, claro, sí, la cámpora es Cristina. La cámpora
no se me ocurre ninguna acción o línea de acción de la Cámpora que no sea avalada por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Eso ya a esta altura es medio una tontería andar estableciendo diferencias donde no las hay. En el caso de Kicillof, me parece que emerge como un dirigente con peso propio, ya no con votos prestados, pongámosle, ni con liderazgo prestado, sino con una construcción de liderazgo propio, que en términos ideológicos a uno no se le ocurre, o de programa, de mirada de país, no se me ocurre ver abundantes diferencias con lo que piensa Cristina Fernández de Kirchner o la propia mirada de la Cámpora, en el sentido, digo como criterio general, ¿no? En el sentido de que el Estado debe ser fuerte, tiene que intervenir en la economía, etcétera, etcétera. Lo que ya conocemos, digamos, en general, de una mirada claramente en las antípodas de lo que propone Javier Milei o el propio Macri. Gustavo, te agrego que además muchos de los ministros nacionales durante el kirchnerismo hoy son calificados ministros de Axel Kicillof, por ejemplo, Silioni. ¿Hola? Sí. 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 Es como vos decís. Entonces lo que tenemos es una disputa de liderazgo y de conducción hacia el interior del peronismo, que no es solamente ya el peronismo bonaerense, sino el peronismo a escala nacional. Y Kicillof se ha ganado un lugar en una eventual mesa de conducción a fuerza de resistir la presión pública, no solamente de la Cámpora, de Máximo Kirchner, sino de la propia Cristina en su momento, que tuvo como símbolo en realidad la discusión sobre el desdoblamiento. En realidad iba mucho más allá del instrumento en sí de desdoblar o no las elecciones, era una discusión de liderazgo. Pensemos que hace apenas 2 semanas atrás, o ponerle un poco más, ahora ya me pierdo con los tiempos, hasta hace nada, en un acto público en Quilmes, el propio Máximo Kirchner cuestionó al gobernador Kicillof, en público. Cuando le dijo que le dé los fondos a Quilmes como le da La Plata. Exactamente. Quilmes, recordemos, está gobernado por Mayra Mendoza, que es probablemente uno de los máximos brazos ejecutores del propio Máximo Kirchner y de la propia Cristina, ¿no? Entonces, en ese contexto, naturalmente Kicillof sale muy fortalecido y su pretensión de ser candidato a presidente en 2 años adquiere un músculo mucho mayor. Fue saludado efusivamente por varios líderes con territorio en todo el país del peronismo, o del peronismo y aliados, que lo ven ya como alguien con potencial y competitividad para el año 2027. Claro que para eso todavía falta un montón, ¿no? Esto es importante decirlo. No es que Kicillof gana, como ganó, no voy a decir él, pero él como la encarnación de la victoria contundente del peronismo en la provincia de Buenos Aires el domingo, naturalmente se proyecta como un nuevo liderazgo y un potencial candidato presidencial del peronismo en 2027 con competitividad, es decir, con alguien que tiene la capacidad de pelear y eventualmente ganar
la presidencia. Claro que para eso faltan 2 años. Sí, claro. Hay que atravesar un montón de obstáculos en el medio, y por supuesto que ni Cristina Fernández de Kirchner se piensa jubilar, ni Máximo Kirchner y la organización que lidera, que es la Cámpora, que tiene un fuerte anclaje en la provincia de Buenos Aires, con incluso varios municipios que gobiernan, tampoco se tiene pensado irse a su casa, con lo cual las tensiones naturalmente van a seguir, que son, insisto, tensiones de disputa de liderazgo. Lo que demostró Kicillof es que está dispuesto a dar esa pelea y hacerlo de manera efectiva, del único modo en que en el peronismo en particular, en la democracia en general, se verifican esa efectividad, que son con los resultados en las urnas. Sí, sí. Es decir, la democracia en general, el peronismo en particular, ni que hablar, la sociedad argentina en términos políticos es absolutamente bilardista. Lo único que importa Sí, es el resultado. El que gana tiene razón. Es el resultado, el que gana en las urnas. Digo, en la política no testimonial, en la política con vocación de poder. Bueno, Gustavo, ¿te parece que la seguimos mañana en el piso? La seguimos mañana. Dale, ya estás más liberado de la Convención Constituyente, ya quedan algunas cuestiones más formales nomás. Y hoy es la votación, la última sesión, hoy y mañana en realidad. Hoy se va a votar en general el texto completo de la Constitución, que ya está recontra cocinado, y mañana continúa, se cierra con la votación en particular, artículo por artículo. El viernes se da la jura, pero ya la suerte ya está echada. Hasta mañana, mi amigo. Hasta mañana. Nuestro analista político es el señor Gustavo Castro.